Voy a ir poniendo la presentación. Voy a concluir hoy con los medicamentos para las dislipidemias y ya vamos a cerrar con la presentación del siguiente equipo. Entonces voy a empezar yo. Ok, según yo ya se ve la pantalla. Habíamos comentado en la sesión anterior el caso de cómo a través de la modificación de la síntesis del colesterol podíamos tener como un doble efecto por la inhibición de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima reductasa. Entonces, esta ya les había anticipado que pues es un sitio importante que va a estar modificado por las estatinas y podíamos esperar un amplio pues efecto de acciones que era importante que pudiéramos ir reconociendo, porque además se recordarán que observamos que la modificación en la concentración de las lipoproteínas de baja densidad también podía modificarse pues positivamente. Indirectamente también veíamos un efecto sobre las lipoproteínas de muy baja densidad y entonces de ahí que estos medicamentos ya tenían pues un escenario de aplicación prominente. En este caso, en la lectura que hicimos, dijimos que había ciertas ventajas en la provisión ya desde la forma farmacéutica de un metabolito activo y entonces esto ya podía, digamos, ir asegurando más fácilmente el alcanzar la modificación de la síntesis del colesterol. Esto ya suponía que, también lo indicamos, que esto tenía que ser un efecto gradual y que entonces era cuestión de ir monitoreando las cuentas del colesterol y lipoproteínas pues para ver esta cuestión. O sea, se dan cuenta aquí en la tabla que hay algunas ventajas respecto al tiempo de latencia. La urgencia en un dado momento, si se puede decir así, que puede implicar el uso de la lovastatina o la fluvastatina, en comparación, si ponemos estos dos, o sea, pensar en 3 días respecto a 3 a 4 días, hablaría de que tenemos que procurar o tendríamos que procurar observar un descenso más pronto de estas lipoproteínas, porque vamos a empezar a observar más pronto también la inhibición enzimática que producen. Entonces, normalmente el perfil de esos pacientes implicaría que tienen un alto riesgo cardiovascular, principalmente, o antecedentes que claramente solicitan o requieren este tipo de cuestiones, ¿no? La atorvastatina también tiene un tiempo relativamente corto. La otra ventaja de tener más alternativas en este grupo farmacológico, pues redundan en la vía de eliminación. Ya se dan cuenta allí que tenemos algunos fármacos que más fácilmente puedan respetar la vía renal. Así que para los perfiles de pacientes que ya tienen algún antecedente de insuficiencia renal, ahí ya tenemos alguna alternativa como esta. En general, esperamos observar para este tipo de medicamentos, pues si no se otorga como tal el metabolito activo, entonces el ejercicio
en este caso metabólico, que tiene el hígado a través de los citocromos, y entonces hay que vigilar las potenciales interacciones farmacológicas. Esto habría que ver. Ven el impacto en lo que toca a las indicaciones sobre pues, las hipercolesterolemias principalmente. Habíamos también dicho que el monitoreo ya siquiera del colesterol total era deseable, aunque todavía lo era más, el puntualmente verificar cómo se estaban comportando las lipoproteínas de baja, de muy baja densidad y la de alta densidad. Pero ya dijimos que esto no necesariamente va a ser posible en economías como la nuestra, y pues ya de entrada, pues al menos que la del colesterol total esto se pueda dar, sería buenísimo. De ahí que las estatinas particularmente pues apuntan a modificar el colesterol total, ¿no? O sea, si este sale como un indicador elevado, el prescriptor, pues bueno, ojalá que también impacte positivamente en LDL, en VLDL, y bueno, pues estas cuestiones es un poco ir a tientas, lamentablemente, ¿no? Entonces, aquí habría que pensar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y además también se dan cuenta del caso de antecedentes cardiovasculares, o bien que ya hayan algunos perfiles de pacientes evidenciado la formación de placa. Entonces, de placa de ateroma, ¿no? Esto pues nos remite al caso del síndrome metabólico, que ya de por sí habíamos dicho que esta situación puede implicar la relación de varias enfermedades al mismo tiempo, y entonces estos fármacos que estamos nosotros revisando podrían suponer algunas ventajas en lo que toca al uso, ¿no? de este tipo de agentes. Eso es por un lado, pero también la otra limitante es el tipo de efectos secundarios que podríamos esperar. Entonces, principalmente son varios de tipo gastrointestinal, que pueden ser en el tiempo bien tolerados. O sea, vemos aquí de la dispepsia, hablamos de la constipación, dolor abdominal, que pueden tener una severidad diferente, y su duración igualmente, pero normalmente no se va más allá del mes, ¿no? De estarlo consumiendo. Muchos de estos efectos gastrointestinales se mejoran gracias a la modificación en el consumo de la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, esto pues ya hemos dicho y muchas veces dicho, es también necesario mantener vigente las indicaciones respecto a la modificación de alimentos, es decir, más bien hacer cambios positivos en la alimentación, y entonces podrían mejorarse. Tenemos, ya les había comentado allí, algunos efectos ya directamente sobre la función hepática, que al menos las guías dicen pues una vez al año hay que solicitar esta revisión de las transaminasas, y pues en la espera de que haya suerte y dinero para hacerlo. Entonces, pues ahí tenemos esa cuestión. Y aparece aquí en las estatinas este tipo de efectos secundarios, los que yo pongo ahí como trastornos musculares, en el ámbito de estas miopatías. No sé si habían escuchado este término, o no recuerdo si lo habíamos comentado anteriormente. ¿Alguien se acuerda o ha visto este término de las miopatías? Creo que no lo habíamos comentado. Sí, a mí tampoco me suena. Bueno, pero antes de hacerlo más grande, es interesante el término, porque nos va a remitir como al caso de el término de dispepsia, o sea que era como muchas cosas y a la vez no era específico, y el rash cutáneo, ¿no? Que también eran muchas cosas, pero a la vez no eran algo específico. Existe cierta tendencia a buscar homogeneizar la terminología alrededor de las miopatías, porque vean, o sea, más bien lo que sugiere este aspecto puesto aquí entre paréntesis, pues es como una amplia gama de situaciones que parecen estar relacionadas al uso de las estatinas
y que pues son propiamente o constituyen propiamente efectos secundarios. Rápido me voy a salir tantito para que veamos a qué me refiero con un poquito más de detalle. Y voy a poner un artículo en donde justamente se revisa este aspecto. Y me parece que es importante tenerlo en cuenta porque el desarrollo de estos trastornos musculares, en particular de las miopatías, tienen una etiología igual multifactorial, entre ellos la de tipo genético e inmunológico principalmente, pero también se le ha relacionado en su subcategorización como dentro de estas causas etiológicas el caso de las de tipo tóxico, incluyendo el consumo de medicamentos. Entonces, lo que aquí se revisa es, aquí ya se puede ver en esta tabla. Sí ven el documento, ¿no? La tabla. Sí, se ve. Ok, gracias. Entonces, aquí lo que podemos ver son diferentes alteraciones que algunos incluso así le pueden llamar, alteraciones asociadas al sistema musculoesquelético ocasionado por estatinas, intolerancia a estatinas y sus modificaciones en el aparato musculoesquelético. O sea, hay varias denominaciones, ese era mi punto. Pero aprovechando esto, en la lámina que yo les mostraba, se hablaba justo de la miopatía, o sea, que en este caso se trata de escenarios clínicos que refieren los pacientes como justo esto, debilidad muscular, o sea, incapacidad gradual, esto es así también referido, de poder realizar las actividades que cotidianamente hacían, ¿no? O sea, mantener sostenidos los brazos en cierta posición les causa, más bien, es demasiado cansado para hacerlo y puede estar relacionado posteriormente con el desarrollo de dolor al intentar hacerlo. O sea, subir escaleras más bien puede llegar a causar dolor o les va a costar mucho trabajo sin comprometer el funcionamiento cardiorrespiratorio como lo veíamos en la insuficiencia cardíaca. O sea, ven aquí como que tiene una visión diferente, pero habla aquí de que no está relacionada con las mialgias porque la miopatía puede suceder, la debilidad muscular yo les estaba diciendo, ¿no? Sin que necesariamente se transite al dolor. Ya la mialgia como tal propiamente sí refiere dolor muscular, pero ahí se incluyen otras cuestiones, ¿no? O sea, no es solamente por mover o cargar algo, sino inclusive por hasta que nos toquen, ¿sí? Habla de rigidez, de esa sensación, por ejemplo, de estos endurecimientos o los nudos que luego dicen las personas, ¿no? Calambres, por ejemplo, después de algún tipo de actividad física. Así que ya se están dando cuenta que el ámbito de estas posibles alteraciones relacionadas a las estatinas es muy amplio. O sea, vemos, por ejemplo, el caso de la miositis, en donde claramente habla de la presencia de inflamación. Y la inflamación invariablemente puede causar debilidad o deterioro muscular, además del dolor. O sea, como que tenemos diferentes niveles de complejidad que conviene monitorizar durante el consumo del medicamento. Claro está que va a haber algunas condiciones que más fácilmente pueden estar relacionadas a que sucedan estos efectos secundarios. Aquí lo refieren como esta toxicidad por el consumo de estatinas, y aquí vemos diferentes categorías. Inclusive se pueden exacerbar o más fácilmente suceder con el consumo de otros medicamentos, como el que vamos a ver a continuación, que también ayudan al control
de grasas o en las dislipidemias, ¿no? Que son los fibratos. Entonces, esto nos lleva a pensar, o sea, clínicamente el farmacéutico está en posibilidad de hacer esta categorización de acuerdo a este tipo. Yo diría que puede proponer que alguna de ellas está sucediendo y que se requiere una exploración clínica más a fondo para poder asegurar que el prescriptor, en este caso el médico, la diagnostique como tal. O sea, en pocas palabras, no podemos diagnosticar en alguna de estos criterios lo que nosotros escuchemos o atendamos de acuerdo a lo que nos refiera el paciente que consume estatinas. Ya habíamos dicho la vez pasada la situación resuelto este planteamiento de si eran para toda la vida las estatinas, o sea, fue el depende, y dentro de ese, pues en este espectro de tiempo, existe el riesgo de que sea por muchos meses, años, al que alguna persona consuma este tipo de productos. O sea, pensemos en una persona que tiene riesgo cardiovascular elevado, antecedentes de infarto, sobrevivió un evento cerebrovascular. Es muy probable que el resto de su vida, aún en dosis bajita, tendría que estar consumiendo alguno de estos productos. Así que ahí difícil va a ser el retiro. En ellos, por ejemplo, se tendría que monitorizar la ocurrencia. Realmente se consideran reacciones adversas de tipo A, porque sí parecen estar primero asociadas a dosis incrementadas o elevadas, ¿no? Pero aquí hay que tener cuidado. Me voy a regresar a la presentación. Esto no implica que deliberadamente se hizo el uso de dosis o sobredosis, mejor dicho, ¿no? Sino que más bien lo que pasó es que estamos observando en algunos casos pacientes que arrancaron con las dosis terapéuticas máximas, y esto no necesariamente va a asegurar que más pronto se observe la saturación de este complejo enzimático, ¿no? Al cual está dirigido. Entonces, se considera de tipo A, pero hay algunos autores que le refieren como de tipo D, de delayed, o sea que tardan a veces mucho tiempo en aparecer. Entonces, el problema es que no ha sido aceptado este fenómeno como tal, porque luego no en todas las personas sucede tarde, sino que a lo mejor a los 4 meses de estar usando, el paciente puede referir, siento que mi cuerpo no responde, me canso, no puedo subir escaleras, al flexionar, al tratar de levantar o cargar las bolsas, siento dolor. Entonces hay que empezar a explorar este tipo de cuestiones. Me voy a atrever a dejar un planteamiento aquí sobre que puede tratar el por qué estas estatinas y reacción adversa a la miopatía causan la causan, y además se considera la miopatía una reacción adversa de tipo A. Yo les decía que una de ellas era porque pues sí se podía relacionar a la dosificación, pero en lo que toca el mecanismo de acción, ¿cómo creen ustedes que podríamos intentar explicar que las estatinas causan, o la razón por la que causan las miopatías o las alteraciones musculares? ¿Qué se les ocurriría que pueda estar pasando? ¿Por qué las estatinas podrían producir miopatías y no por una razón de dosificación? O sea, si nos vamos al aspecto del mecanismo de acción. La inhibición de la idea? síntesis. ¿Podrá ser que la inhibición de la síntesis de lípidos va a provocar que los azúcares se vayan directo a depósito de glucágeno? O sea, ¿te refieres a la adquisición de una ruta alterna para la obtención y almacenamiento de energía? Ajá. O sea, sí va a suceder, pienso que sí, o sea, no está mal el planteamiento, pero ¿eso cómo se relacionaría con la aparición de las miopatías? Acumulación de glucágeno en músculo. Fíjate que eso
eso puede suceder, pero aún con actividad física limitada, ese depósito del glucógeno se va pronto, no tiene un efecto acumulado tan sostenido. ¿Cuál podría ser otra ruta que podría ayudar a explicar esta cuestión? ¿Tendría que ver con el colesterol? ¿Y cuál sería allí el detalle con el colesterol? O sea, sabemos que lo va a limitar. Que muy poco. Ok, o sea, la verdad es que los planteamientos que propusieron son muy lógicos. Pero este último, sí, dime. Es que, por ejemplo, el colesterol permite que la membrana celular sea un tanto fluida. Entonces, si hay muy poco, eso puede causar rigidez, pero dudo que eso sea el mecanismo. ¿Causaría inestabilidad? ¿Alguien dijo algo? ¿Causaría inestabilidad en la membrana? Ok, sí. Miren, la deficiencia de colesterol, evidentemente, digámoslo así, para incluir estos dos últimos comentarios, va a modificar claramente la naturaleza funcional de la bicapa. Entonces, esto pues va a redundar fuera de cómo podemos pensar que la célula va a lucir. Va a generar alteraciones de manera que ocurran ciertos fenómenos de señalización, porque al final acuérdense que la membrana ser alterada, pues evidentemente va a mandar señales que pueden ser no necesariamente las más adecuadas, ¿no? Entonces, por un lado, ya decíamos que puede obtenerse por el propio mecanismo de acción de las estatinas, síntesis de nuevo de receptores, y hasta que no se sature ese mecanismo, va a haber nuevos receptores para LDL. Ahí veíamos que indirectamente esto era bueno. Pero cuando se cumple la meta de mantener suprimido el sistema de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima reductasa, entonces ya no vamos a tener tan fácilmente oportunidad de asegurar que la célula, principalmente de las más abundantes, la del músculo, tenga suficiente colesterol. Una de las principales señales que se van a producir es desde la membrana, que ya va a tener una consistencia y una funcionalidad alterada porque va a tener menos colesterol, es la de permitir la captación de ubiquinona, que se trata de una sustancia que permite más fácilmente aprovechar los recursos metabólicos al interior de las células, y entonces al tenerla ausente puede generar alteraciones como la inflamación en la placa neuromuscular, marcar algunos prostaglandinas y algunas interleucinas que más fácilmente causen la algesia. Son algunos mecanismos que se han estudiado, son complicados, pero pueden suceder. O sea, de allí que sigue siendo vigente lo de la clasificación de reacciones adversas de tipo A. Y por lo tanto, no necesariamente va a ocurrir muy tarde el fenómeno de la aparición de la reacción adversa. Así que habría que, en los pacientes que por primera vez van a consumir esto, monitorizar, pues ya se dan cuenta varias situaciones, ¿no? A lo mejor no le podemos decir, dígame si en la primera semana tiene dolor. O sea, a lo mejor es más bien, a lo mejor en los 3 meses, algo así, ha realizado sus actividades de desplazamiento sin ningún problema, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va. Esta cuestión, entonces, yo no puedo decir que sea muy común, o sea, los estudios relacionados a qué tan frecuente es, no necesariamente son muy claritos. O sea, hay trabajos que refieren más del 5%, más del 10%, es diferente, ¿no? Y tenemos aquí, pues ya vieron las contraindicaciones. Principalmente hay que monitorizar, no saturar los procesos del metabolismo hepático.
sobre todo cuando utilizamos algunos otros agentes simultáneamente. A continuación, en el caso del tratamiento de las dislipidemias, creo que ya tenemos visualizado con las estatinas un grupo farmacológico que parece ser muy exitoso en la inhibición, bueno, en la regulación o modulación del colesterol total, incluyendo LDL y VLDL. Entonces, como que nos falta un poquito así como que, bueno, pueden ser exitosas las estatinas en modificar triglicéridos. Se ha visto que sí, porque a nivel de los adipocitos pueden modificar algunas fuentes que originan más fácilmente estas moléculas de triglicéridos, ¿no? Pero no es tan exitoso como este mecanismo. Entonces, en los fibratos es hacer como otro conecte, ¿no? Con el tema anterior, y hablamos nuevamente, ¿se acuerdan? De los PEPAR. Y habíamos dicho que estos receptores activados por proliferadores de peroxisoma, teníamos, cuando lo vimos en el caso de los agentes para la diabetes, teníamos de diferentes categorías. Ahí nos interesó otra isoforma del PEPAR. No sé si atreverme a preguntar, pero bueno, a lo mejor no. Aquí en el caso alfa, habíamos alcanzado a ver que tenía una contribución importante en la transcripción de señales que redundaban en la regulación o modulación de lípidos. Entonces, propiamente esto va a hacer que tengamos una modificación en estas apolipoproteínas, que hay de diferentes isoformas igual, pero esta C3 es la que es altamente reguladora del metabolismo de triglicéridos. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas que otorga este tipo de agentes, ¿no? Los fibratos, o sea que sí pueden ir modificando estos procesos de tal manera que puedan limitarse estas síntesis extras de triglicéridos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos cierto beneficio para aquellas personas que tienen ya elevados los triglicéridos, ¿no? Que habíamos también anticipado que estos podían revertirse un poco más rápido, o sea, me refiero a revertir los valores elevados y transitar a valores de control. Entonces, ahí tenemos esta cuestión, ¿no? Y por otro lado, a nivel hepático tenemos una ruta que evidentemente puede modificar la síntesis de esos triglicéridos y de VLDL. Y aunque no en todas las poblaciones ha quedado claro, sí se puede observar una mejoría directa sobre HDL, o sea, que se incremente. Ya habíamos comentado las ventajas que tiene HDL en su función, o como actividad funcional en nuestro organismo, y por lo tanto ahí tenemos este planteamiento. Así que estos agentes, los fibratos, son más socorridos para el tratamiento de las hipertrigliceridemias. Hay algunas consideraciones que habría que tomar en cuenta. Por un lado, si se tiene evidencia ¿se acuerdan de las diferentes categorías que había para la hipertrigliceridemia o los parámetros de control? O sea, ya pensar por arriba de 150 miligramos por decilitro, o sea, planteaban que había cierta severidad. Hay guías que proponen que, por ejemplo, cuando se trata de hipertrigliceridemias leves, antes de utilizar un medicamento, hay que reforzar la dieta. Y ¿qué creen? Sí es altamente exitoso con la modificación a la dieta, la mejoría de triglicéridos, pero claramente va a depender mucho de que el paciente tenga la mejor voluntad y disposición de ser adherente a esa modificación en la dieta. Entonces, se dice que conviene siempre, más en el caso de la hipertrigliceridemia que en la hipercolesterolemia, apostarle en estos estadios leves
a la dieta. ¿Por qué? Porque acuérdense que metabólicamente yo ya les había dicho, o sea, retomar el camino hacia la normalidad es más rápido, o sea, se puede decir sí, un poco más fácil de lograr el tener la mejoría de una hipertrigliceridemia que de una hipercolesterolemia, porque esa puede llevar más tiempo. Entonces los mecanismos de síntesis se van a nivelar más fácilmente con el caso de las hipertrigliceridemias que una hipercolesterolemia, y todavía más si se tiene incorporada la actividad física. Con eso es más fácil o se va a asegurar que a estos niveles de severidad de la hipertrigliceridemia, sin necesidad de medicamento, lo tengamos. ¿Qué excepciones tendríamos? Pues aquellos pacientes con riesgo cardiovascular o alguna condición de este tipo, que en donde ya no podamos solamente arriesgarnos a que por el caso de modificar la dieta tengamos estos descensos, ¿no? Tiene ventajas importantes porque, por ejemplo, hay algunos fibratos que ya ven su tiempo de vida media, harían que pueden consumirse una vez al día. El más común es el bezafibrato y ese se va normalmente 2 veces al día, ¿no? Entonces, el punto aquí es que para aquellos casos, creo, de severidad leve sí conviene, porque además tenemos que pensar en lo siguiente. Si exponer a una persona que vive o que está siendo diagnosticada con una hipertrigliceridemia leve, pues realmente es mejor tener la oportunidad de hacer la corrección de la dieta y de la actividad física para reducir en lo posible esta gama de efectos secundarios. Vemos que algunos son similares en el ámbito gastrointestinal a los estatinas, pero tenemos otras de cierta complejidad, así que si podemos saltar eso, mejor. Vemos aquí otra variable de estas alteraciones musculares. Aquí sí aparece la miositis. Y en este caso también va a ser adquirida de forma gradual. La severidad y la gama de síntomas que refleja el paciente pues pueden ser también muy diferentes, y que aquí, como yo les quería decir desde la vez pasada, o sea, el término, o sea, puede referir varias cuestiones. O sea, hablábamos de la mialgia, de la miositis o de la miopatía, considerando los aspectos que puedan estar involucrados. Así que creo que sí queda, espero que quede más claro el por qué decía hace unos momentos. O sea, si se trata solamente de una hipertrigliceridemia aislada, o sea, que solamente esté esa dislipidemia y sea leve, ¿por qué no mejor tratar de corregir con dieta y actividad física antes de transitar a fibratos? Van a decir ustedes, bueno, pero tú dijiste que también las estatinas le pegan a los triglicéridos, a lo mejor menos con el colesterol, pero le pega. ¿Por qué no usar esos? O sea, sí se podría, pero el asunto es que aún las estatinas tienen su propia gama de efectos secundarios que conviene, digamos, dar la vuelta si resulta que el paciente sí se toma en serio lo de la dieta y la actividad física y nivela sus niveles de hipertrigliceridemia. Sí queda claro esto. O sea, sí requiere un monitoreo que no solamente va a depender del médico y deseablemente del farmacéutico. O sea, sí tiene que tener claro cuál es la meta en un criterio de hipertrigliceridemia leve, el propio proveedor de la dieta, el nutriólogo. Sí, o sea, porque pues esa es la cuestión. Tiene que hacer varios ajustes en los requerimientos nutrimentales, o sea, ajustados al paciente para que sea exitoso. Sí. Entonces, hasta aquí vamos claros en esa cuestión. Sí, profe, creo que vamos bien. Sí. Ok. Bueno.
Y a continuación ya estaríamos transitando al grupo farmacológico que anticipábamos que podía ser equivalente a los inhibidores de la alfa-glucosidasa, es decir, aquellos que impedían la absorción de azúcares para ese espectro de actividad. Aquí en el caso de las grasas tenemos también a algunos agentes que pueden tener un efecto pues un tanto similar. Es decir, que pueden darse la modificación de la absorción de las grasas. Entonces, el asunto aquí es que tenemos igualmente, como lo dimensionamos en su momento con esos inhibidores de la alfa-glucosidasa, tener presente que la carga, en este caso, de lípidos desde el bolo alimenticio puede ser muy diferente. Sí, o sea, puede haber personas que tengan ciertos hábitos en donde pues no necesariamente diario esté comiendo una alta carga de lípidos o grasas, y por lo tanto aquí el punto es el éxito de estos agentes pues va a depender en que también simultáneamente las personas que le consumen puedan hacer modificaciones en la alimentación. ¿Se acuerdan que en el caso del militol o de la carbosa, decíamos, o sea, este medicamento no es sustitutivo de la dieta, o sea, no podemos pensar que con este caso de las resinas, o también llamados secuestradores de ácidos biliares, porque con ellos forman los complejos, aquí ya lo están viendo, o sea, para que disminuya la absorción enteropática de grasas, particularmente del colesterol. Esto no significa que el paciente diga, bueno, pues si ya me explicó el farmacéutico o el doctor que estos medicamentos van a ayudarme a que las grasas cuando yo coma no se absorban tan fácilmente, pues qué bueno, ¿no? Voy con las milanesitas bien ricas, voy con esto o el otro, ¿no? Entonces, no, tenemos que hacer ver que garantizar este tipo de mecanismo de acción implica sí mantener vigente esta modificación en los hábitos, ¿sí? Entonces, ya nos damos cuenta que sí se depende mucho, por un lado, para que sea exitoso el uso de colestiramina o colestipol, estos agentes que están dentro de este grupo farmacológico, pues de que haya bilis, porque pues si hablamos de secuestradores o de formadores de complejos con ácidos biliares, pues necesitamos eso, ¿no? Entonces, aquí pues está obvio, si yo les pregunto cuál sería una contraindicación de estos agentes en una persona o en una característica de una persona, ¿cuál tendría que ser esa obvia contraindicación? ¿Cuál se les ocurre? No comer grasas. Ok, bueno, sí, o sea, que no coma grasas, o sea, que sea así casi vegano y por lo tanto, pues, ¿para qué? ¿Sí estoy entendiéndote bien la idea? Porque aún así, si fuera el caso, acuérdense que puede haber de una persona vegana, digo, sin tirarle mal el hate, como dicen a estas personas, acuérdense que puede haber dislipidemias familiares que con todo y que sean veganas pueden tener dislipidemia. Entonces, como que no necesariamente. ¿Cuál podría ser otra causa de decir, oiga, doctor, ¿ya se dio cuenta que este medicamento no le va a funcionar a esta persona? ¿Cuál podría ser una de esas razones del por qué no podría funcionar este medicamento? Pues aquí la lámina sí les está diciendo aquí ve esto. O sea, pues algún trastorno gastrointestinal, ¿no? Sí, pero tendrías que precisar como cuál o causado por qué. La lispidemia por factores genéticos. No, creo que tendría que depender de
los ácidos biliares, la verdad. No, Sí, o sea, es que acuérdense, ¿se acuerdan de cuando vimos las sulfonilureas? Ahí yo les decía, al ser insulinosecretores, pues para que tengan su función insulinosecretora, dijimos, el páncreas debe de estar todavía siendo capaz de producir y liberar insulina. Si no, pues para nada nos iba a servir un insulinosecretor ante un páncreas que ya no insulinosecretaba. ¿Sí se acuerdan de ese planteamiento que hicimos? Ahora, en esa lógica, hablamos de resinas o secuestradores de ácidos biliares que van a modificar la acción del ácido biliar y por lo tanto van a modificar la absorción intestinal de las grasas. ¿Qué tendría que ser ese factor por el cual una resina no funcionaría en una persona? Que tenga daño hepático. O en productos biliares o en la propia vesícula biliar. Ya, eso, que o no tenga vesícula biliar o que le ande fallando la vesícula. Pues van a decir, ay, pues sí es lo más obvio. Por eso, así como les he dicho en otros momentos, tenemos que ir así como en el razonamiento más sencillo y proponerlo, ¿no? Porque si efectivamente este mecanismo de acción depende de la formación de complejos con los ácidos biliares, que estos se acuerdan, pues sí se acuerdan y ya no lo voy a decir. O sea, ¿cuál es su rol a nivel intestinal de los ácidos biliares, verdad? Se ofenderían si les pregunto. Entonces, el punto es, si no se tiene el ácido biliar, porque ya dijeron bien ustedes, o no hay vesícula, o está dañada, o está afectada su función, pues entonces, pues este medicamento no puede garantizarse que logre su acción, ¿sí? Entonces, o sea, sí, hay que a lo mejor entender esta cuestión de esa forma para comprender, pues, hacia dónde podría ir una contraindicación o un potencial, si se puede decir, desuso. ¿Alguien iba a comentar algo? Creo que no va. Ok, entonces de ahí tenemos que considerar que va a haber, pues claro está, ¿no? Un perfil de pacientes que tendrían que, digamos, en los cuales se tendría que considerar la resina o estos agentes formadores de complejos secuestradores de ácidos biliares. Porque a lo mejor van a decir, pues si ya nos está quedando como la idea de que van a modificar a lo mejor la absorción de colesterol y a lo mejor LDL como el principal, porque una persona lo tendría que recibir como una prescripción si tenemos a las estatinas. Entonces, por ejemplo, con todo y que tenemos un montón de estatinas, el hecho es que si existe hipersensibilidad verificada hacia la molécula de estatina, ya valió ese grupo. Entonces tenemos, perdón que lo diga así, pero entonces tenemos que pensar en este tipo de agentes y verificar que efectivamente sean viables, ¿no? En esa persona, porque pues va a ser la desgracia. Ok, claro, es hipersensible a estatina y ¿qué crees? No tiene vesícula. Aquí dice colicistectomía, ¿no? En el registro clínico, rayos. Entonces ni le va a servir. Entonces hay que hacer redoblar esfuerzos con la dieta y a lo mejor quedarnos también con fibratos. O sea, hasta ese punto tenemos que pensar. No existen, así como lo veíamos para antihipertensivos y para medicamentos de la diabetes, guías que sugieran determinadas combinaciones, porque las dislipidemias tienden a ser las más frecuentes, a ser muy puntuales. O sea, o es hipercolesterolemia o es hipertrigliceridemia y las mixtas son menos abundantes y aún así utilizar solamente estatinas pueden ser exitosas. Pensar en utilizar una estatina más un fibrato es algo raro. Sí, me van entendiendo. Entonces, o sea, hay un montón de cuestiones que podemos eliminar si tomamos en cuenta
el perfil del paciente, ¿no? Entonces, tenemos aquí una indicación muy diferente, o precaución, aunque está puesta aquí en la RAM, bueno, si lo vemos desde la óptica de anticipar que suceda la reacción adversa, es decir, deficiencia de vitaminas liposolubles, pues entonces hay que asegurar la indicación que se presenta aquí, ¿no? De más bien alejar el consumo de estos agentes 1 hora o hasta 3 horas después de la ingestión, ¿no? De alimentos. Así que yo creo que esto va a resultar importante dentro del ámbito de la educación sanitaria para estas personas, ¿no? Que a lo mejor van a tener que tomar acciones importantes, porque en ellas me parece que está más claro que es donde más se necesita que hagan una modificación en la dieta, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no es así como muy común esta prescripción, pero pues al final, como lo hemos dicho para otros grupos, ¿no? Necesitamos tener como las alternativas. Y por último, el caso de el ácido nicotínico o las niacinas, que hay quienes le llaman así. Realmente este es un grupo farmacológico de uno solo, es como las biguadinas, donde solamente está la metformina, que modifican particularmente la niacina, esta conversión, este fenómeno de lipólisis, de tal manera que desde los adipocitos, o sea, parecen ser muy exitosos en las personas que ya tienen este perfil de sobrepeso y obesidad, que los adipocitos dejen de metabolizar ciertos elementos como ácidos grasos que puedan ser transportados desde la región ventral, por ejemplo, hacia el hígado, de tal forma que allí pueden ser utilizados para su biotransformación a triglicéridos o lipoproteínas de baja o muy baja densidad. Entonces, principalmente el efecto que el ácido nicotínico, la niacina, pueden tener es sobre triglicéridos más que colesterol o lipoproteínas de baja o muy baja densidad. Así que, digamos como que seguidito de los fibratos tenemos al ácido nicotínico como un agente que puede ayudar también a modificar la cuenta de los triglicéridos. Nuevamente, o sea, habría que pensar si no funcionaron o no son adecuados los fibratos en una persona, pues está esta otra alternativa y pues también sus efectos secundarios, ¿no? Yo creo que hay varios efectos secundarios que, si bien se consideran de esta naturaleza o intensidad leve, para este caso de este ácido nicotínico o niacina, observamos que si hablamos de la atención o procurar nivelar los niveles de triglicéridos nuevamente, o sea, conviene hacer este ajuste en la alimentación y antes de dar este tipo de agentes, sobre todo para la modificación de los triglicéridos, ¿no? Que es algo de lo que he estado insistiendo y que pues por mucho va a convenir, sobre todo porque digamos muchos de los fenómenos gastrointestinales que hemos visto en ciertos en cierta percepción en los pacientes fácilmente hacen que abandonen el tratamiento. Me da mucha diarrea, siempre estoy inflamado del estómago, siempre estoy bla, 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 o sea, ya no lo quiero tomar o ya lo dejé de tomar. Entonces, o sea, sí podemos tener esta oportunidad de comunicar que para evitar esta cuestión, pues conviene mucho empezar a hacer una mejoría en la alimentación, ¿no? Sobre todo cuando ya los mandaron con el nutriólogo y ya llegan con su hojita que les tortura mucho de las porciones y no lo quieren hacer o no están en posibilidad de hacerlo al 100%,
por las características de dicho plan de alimentación, ¿no? Entonces, sí conviene ver esta cuestión. Y entonces, por último, aquí tenemos en esta tabla algunas aproximaciones. O sea, realmente es muy variable. Primero, que tanta esta ventana de modificaciones en los lípidos se puede observar, porque pues va a depender mucho de la idiosincrasia de las personas y también la precisión del tiempo en el que se pueda ver, ¿no? También yo planteaba hace unos minutos pues la situación de que necesitamos tomar en cuenta si el paciente, como una característica importante, tiene o no antecedentes de riesgo cardiovascular o los tiene todavía, y entonces esto va a ayudar a verificar qué tan rápido y qué tanto tiempo se tiene que iniciar y mantener el tratamiento hipolipemiante, ¿no? En este caso. Entonces, creo que en el caso de las estatinas y de los fibratos, pues es donde vemos como algunas tendencias, pues, digamos, relativamente opuestas. O sea, ambos le pegan colesterol y triglicéridos, pero parece ser que son más exitosas las estatinas con el colesterol total, LDL, en tanto que los fibratos parecen ser más exitosos hacia triglicéridos, ¿no? Entonces, estas ventanas aquí que vemos o rangos de miligramos por decilitro en estas cuentas, pues pueden ser, ya les vuelvo a insistir, variado en las personas. Estos descensos, aquí sí podemos decir, se van a poder observar un poquito más rápido en el caso de los triglicéridos, y estos descensos van a llevar más tiempo en el caso del colesterol y LDL. Muy bien, preguntas, comentarios de esto que comentamos. Nada. Yo creo que nada más aquí, mientras se va preparando el equipo, solamente me quedaría decir que es importante tener en cuenta que si ya se tiene síndrome metabólico y ya con cierta progresión, o sea, que ya claramente hay diabetes, que incluso hay la formación de placa, es muy probable que la polifarmacia en estas personas pues sea necesario, y el monitoreo de los parámetros de control de azúcar, presión arterial, índice de masa corporal, más el del lípido que esté descompensado, tenga que ser más estricto. Entonces, el panorama para este perfil poblacional es, pues, digamos, relativamente reservado, ¿no? Pero, bueno, afortunadamente tenemos estas cuestiones farmacológicas y también la cuestión de la dieta y actividad física para atenderles. Bien. Ok, ¿equipo ya está listo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con la presentación. Ya se ve, muy bien. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con la exposición. Nosotros les vamos a hablar de fármacos y anticonceptivos hormonales femeninos. Nos tocan 3 grandes grupos, que son los estrógenos, y los gestágenos y la píldora del día siguiente. Nosotros les vamos a hablar de ejemplos importantes y más relevantes para algunas terapias usados. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que los métodos anticonceptivos hormonales han revolucionado el mercado farmacéutico no solo en la última década, sino que actualmente sigue pasando, dado que resulta más idóneo y es mucho menos incómodo para las mujeres el utilizar estos métodos con el objetivo de evitar embarazos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces con esto nosotros daríamos comienzo primero con los estrógenos. Siguiente, por favor, Dani. Bueno, primero que nada, antes de
que se le explique un poco el mecanismo de acción de algunos de estos. Por ejemplo, debemos recordar a manera general cómo funcionan estos. Principalmente todos estos tienen su efecto a través de la unión a proteínas nucleares o también conocidos como receptores de estrógeno. Y pues bueno, ¿a qué se pueden unir principalmente? Van a estar unidos en primera instancia a globulinas o la albúmina, y posteriormente estas, antes de entrar a la célula diana, se van a separar de esta. Y pues bueno, ¿de dónde vienen estos receptores? Forman parte de una familia de receptores nucleares que son una superfamilia de proteínas que funcionan como factores de transcripción activados por ligandos. En este caso, los ligandos van a regular la expresión de dichos genes y en este caso pues dar origen a ARNs mensajeros y en este caso a proteínas que también van a ser necesarias. Los ligandos que van a ser necesarios pues son las hormonas endógenas, pueden ser algunas vitaminas, etcétera. Y pues bueno, en este caso particularmente del 17 beta estradiol, su mecanismo de acción básicamente se basa en lo que les comenté anteriormente, que primero están unidas a una por ejemplo, proteína, en este caso en el suero, y posteriormente se separa de esta para poder entrar a la célula. En este caso, al principio, estos receptores de estrógeno se encuentran secuestrados en el citosol de las células blanco y son mantenidos en una forma inactiva, en este caso por proteínas de choque térmico, que son las HSP. En este caso, esas son las que se alcanzan a ver como pequeños Pac-Man de color verde en esta ocasión. Y pues bueno, una vez que se unen estos receptores con el estrógeno, se ocasiona un cambio conformacional y promueve la heterodimerización del receptor. Cuando esto sucede, pues bueno, se facilita su traslado al núcleo y con esto se une a una secuencia de alta afinidad en el ADN que se denomina región promotora o elemento de respuesta a estrógeno. Y principalmente, ¿cuál va a ser pues la consecuencia de que actúe este 17 beta estradiol? Bueno, va a producir óxido nítrico. Principalmente esta producción va a ser dependiente de este 17 beta estradiol y principalmente se va a deber pues a la estimulación directa de la sintasa óxido nítrico, en este caso pues por los ligandos que ya habíamos comentado anteriormente, que van a regular pues la expresión de estos genes. En este caso, el seguimiento de uso que va a tener para principalmente es que se recomienda, como va a ser un comprimido, en este caso es una vez al día al comienzo del tratamiento. Si se lo considera necesario, por ejemplo, el tratamiento va a poder durar alrededor de unos 3 meses y su médico a lo largo del tratamiento podrá ir ajustando las dosis. Debido a que estos estrógenos principalmente tienen el riesgo de causar un cáncer de endometrio en las mujeres, los estrógenos deben tomarse en conjunto con unos prostágenos durante al menos 12 días. Esto pues para reducir el riesgo. Dentro de los principales adversos que podría tener es aumento o disminución de peso, trastornos del sueño, dolores de cabeza, algunas náuseas y dolores abdominales, erupciones cutáneas, también algunos sangrados vaginales, en este caso, también sangrado vaginal irregular, en este caso también de las menstruaciones, y algunas secreciones viscosas blanquecinas. Siguiente, Dani, por favor. El otro caso ya sería el etinilestradiol. En este caso el mecanismo de acción prácticamente viene a ser el mismo. En todos los estrógenos funcionan de una manera similar, pero principalmente se administra en conjunto con otro fármaco que es la drospirenona y principalmente se basan en que la interacción con diversos factores y principalmente van a causar la inhibición de la ovulación y los cambios en el endometrio. Para el seguimiento de uso de bueno, principalmente también se encuentra en forma de un comprimido, debe tomarse todos los días a la misma hora, pegarse al tratamiento que refiera el médico. También se debe llevar el tratamiento al menos de una manera diaria durante 28 días consecutivos. Y pues bueno, una vez que se acabe el tratamiento o el blister, si el médico lo sugiere, debe continuarse con otro igualmente.
Dentro de los efectos adversos que pudiera llegar a tener está la inestabilidad emocional, dolor de cabeza, dolor abdominal, también puede llegar a causar en algunas ocasiones acné y dolor en las mamas, principalmente a las mujeres también. Entonces yo les voy a hablar ahora de los antiestrógenos, que estos compuestos van a antagonizar la acción de los estrógenos compitiendo por su receptor. En este caso el tamoxifeno, un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, tiene estas propiedades agonistas y antagonistas porque puede actuar de manera diferente según el órgano blanco. El tamoxifeno en específico va a bloquear la acción del estrógeno en las células de las mamas. Este se va a unir al receptor del estrógeno y va a inhibir la actividad que ocasiona el estrógeno naturalmente al promover la transcripción de las células. En su seguimiento de uso, la dosis utilizada van a ser 20 miligramos al día durante un tiempo mínimo de 2 años y extendiéndolo hasta 5 años. El caso con el tamoxifeno es que al usarse en el tratamiento de las mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama, va a ocasionar también un efecto como agonista estrogénico parcial sobre otros tejidos, en específico en el endometrio. Puede favorecer la proliferación endometrial y aparición de una hiperplasia, incluso hasta un cáncer, por lo que en el tratamiento con este medicamento es recomendable hacer ecografías del endometrio para verificar que no haya un posible caso de cáncer endometrial. Entre sus efectos adversos encontramos los bochornos, los rubores, las náuseas, vómito, cáncer endometrial, como lo he mencionado, disminución del líbido, mareos y algunos dolores de cabeza. Ahora, para el caso de los inhibidores de la síntesis de estrógenos, que también son unos antiestrógenos, encontramos al anastrozol. Este es un inhibidor de la aromatasa. ¿Por qué? Porque esta enzima es la que convierte los andrógenos en estrógenos mediante el proceso llamado aromatización. Lo que va a hacer el anastrozol va a ser suprimir eficazmente los niveles de estrógenos circulantes, evitando la proliferación de los tumores en el cáncer de mama, igualmente como el tamoxifeno. Aquí el seguimiento de uso va a ser tabletas de 1 miligramo al día para administrarse por vía oral. Es un tratamiento adyuvante al cáncer de mama con un límite de 5 años y presenta en algunos casos mayor eficacia y una menor toxicidad que otros antiestrógenos, como por ejemplo como el tamoxifeno, porque al igual puede promover esta aparición de cáncer, por ejemplo endometrial, pero la va a disminuir, no va a ser tan frecuente o no hay una mayor posibilidad de desarrollarlo. En los efectos adversos tenemos una debilidad, un dolor de cabeza, bochorno, sudoración, dolor de estómago, náuseas, vómitos, sequedad vaginal y la disminución del líbido. Y bien, vamos a hablar ahora de otro grupo farmacológico que son los gestágenos. Hasta el momento con la diabetes y de las hormonas que habíamos estado hablando eran hormonas totalmente hidrosolubles. Cuando empezamos ya a hablar de hormonas como los estrógenos y los gestágenos, hablamos ya de hormonas totalmente liposolubles. Entonces, como ya les explicaron, estas hormonas van a tener mecanismos distintos a las que ya conocíamos, que eran con receptores específicos. En el caso de los progestágenos, vamos a tener de dos tipos. Vamos a tener de origen natural y de origen sintético. Los de origen natural van a ser la progesterona y el 17-alfa hidroxiprogesterona. Y los de origen sintético, también denominados progestinas, van a ser
de 3 grupos muy bien separados, que van a ser los pregnanos. Estos van a tener la particularidad de que van a ser derivados de la progesterona. Después vienen los estranos y los gonanos, que van a ser creados a partir de la testosterona, y después vienen los derivados o creados a partir de la espirolactona. En estos grandes grupos sintéticos lo que se busca es obtener una estructura muy similar a la de la progesterona y mejorarla en cuanto a sus factores de biodisponibilidad. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? La progesterona de origen natural, cuando se comenzó a utilizar, se veía que por vía oral era una vía muy poco eficaz, debido a que la progesterona tiene el mecanismo hepático de primer paso. Entonces, su vida media pues era muy corta y los niveles eran muy bajos de biodisponibilidad, sumado que es una hormona, como dijimos, de tipo lipofílica. Entonces, para lograr una biodisponibilidad mayor, normalmente se recomienda con alimentos para lograr que se estimule la secreción de ácidos biliares, que pueda haber una absorción mayor de esta hormona lipofílica y que se retrase el vaciamiento gástrico. La progesterona natural de manera comercial ha pasado por varios procesos, y uno de los más importantes es la progesterona micronizada. Lo que se buscó hacer es hacer las partículas de progesterona más pequeñas y agregarle un vehículo oleoso que nos ayudara con el proceso de absorción y que nos ayudara a llegar a las células diana. Normalmente el proceso de absorción de progesterona se lleva a cabo de manera normal, como una molécula lipofílica, y tiene la particularidad que una vez que llega a torrente sanguíneo no puede andar por sí sola la molécula, por lo que se une a la albúmina o a globulinas de unión a corticosteroides. Incluso hay una apreciable unión a globulina de unión a esteroides sexuales. También se vio que conforme se hicieron las modificaciones para las progestinas, que son las progesteronas sintéticas, esto podía cambiar y los mediadores o los transportadores eran selectivos. Entonces, lo que pasa es que la hormona libre va a estar unida todo el tiempo al transportador. Posteriormente se difunde libremente a través de la membrana plasmática, donde puede encontrar una proteína que va a tener 2 sitios de unión. Va a ser una unión a la hormona y una unión que va a estar al DNA, que va a infundirse a través del núcleo celular y va a formar un dímero en una secuencia específica de transcripción en el DNA, que nos va a producir un mensajero. Este mensajero posteriormente se va a leer en los ribosomas y nos va a dar como resultado una proteína que va a estar involucrada en los cambios específicos que queremos lograr. En el caso de la progesterona, tenemos que se usa para trastornos ligados a una insuficiencia de progesterona, también en el tratamiento hormonal sustitutivo de la menopausia, para resolver algunos problemas de fertilidad, incluso para la prevención de ciertos tipos de parto prematuro y aborto. También cuando se comenzó con esto, se vio que las vías de administración y las formas farmacéuticas eran muy importantes. De acuerdo a la vía de administración, el tiempo de absorción y la biodisponibilidad cambiaba, logrando así crear la progesterona micronizada que les comentaba, pero también los implantes subdérmicos, logrando los efectos deseados también como
como prevención del embarazo. Entre sus efectos adversos más importantes está la alteración del patrón del sangrado menstrual, las náuseas, la cefalea, el acné, con otros síntomas androgénicos debido a la ocupación de los transportadores de estas hormonas. También hay una disminución de la libido y cambios en el estado de ánimo, cambios de peso y quistes ováricos funcionales. ¿Le das a la siguiente, por favor? En el caso de las progestinas, una de las progestinas más importantes y más utilizadas hasta la fecha es el acetato de medroxiprogesterona. Va a tener el mecanismo de acción de manera igual de la progesterona natural y su estructura es muy similar, a excepción de unos grupos funcionales que se agregan adicionales para lograr un aumento en la biodisponibilidad y evitar el metabolismo de primer paso. Esto, además de crear esta proteína que nos va a dar los efectos antes mencionados para los padecimientos, va a actuar también con el sistema de retroalimentación negativo. Mis compañeros de la exposición pasada les explicaron el papel normal de la progesterona en el cuerpo. Para no repetir, lo único que les puedo decir es que esta progesterona del acetato de medroxiprogesterona va a inhibir al hipotálamo y va a inhibir la liberación de la GnRH, logrando así los efectos anticonceptivos antes hablados, que eran tan importantes. Va a crear una inmovilidad de la musculatura de las tubas uterinas, va a disminuir también el espesor del epitelio tubárico, va a haber una secreción de glucógeno, mucina y lípidos, y va a hacer el moco cervical más opaco y viscoso. También va a ser el ducto uterino más pequeño, lo que va a reducir totalmente el paso de los espermatozoides y va a eliminar la ovulación. También se da por diferentes vías de administración en diferentes presentaciones, pero por ejemplo en tabletas se puede utilizar desde anticonceptivo hasta terapias hormonales para reasignaciones de sexo. Cuando se usa como anticonceptivo también se puede usar con inyecciones cada 3 meses que crean una fuente importante de liberación prolongada. Por ejemplo, por vía oral, es un anticonceptivo que se debe de poner en los primeros 5 días del ciclo y obtiene una Tmax de 2 a 4 horas con una biodisponibilidad de 0.3% al 10%. Esta biodisponibilidad puede aumentar, como les dije, con los alimentos que incrementen esta por acción de ácidos biliares y es excretado por la orina. Como anticonceptivo por inyección, es un anticonceptivo de larga duración con efecto de hasta por 3 meses. Esto es importante porque la eliminación se lleva a cabo por la orina, pero por ejemplo por vía intramuscular dura 6 semanas y por vía oral dura de 12 a 17 horas. Por la adición de los grupos funcionales que les comentaba, logra un mayor efecto. Y bueno, entre sus reacciones o efectos adversos más importantes tenemos la alteración del patrón del sangrado menstrual, por lo mismo que evita la ovulación. También tenemos la aparición de acné por la competición o el ocupamiento de estos transportadores por mucho tiempo. La disminución de la libido y cambios en el estado de ánimo y cambios de peso. Se tiene que tener especial cuidado cuando se está tratando o el paciente está medicado con medicamentos inductores de CYP3A4, por ejemplo el fenobarbital, la carbamazepina, la ritonavir, porque estos inductores son específicos para el CYP3A4, que es el
el sitio lo que va a metabolizar el fármaco del acetato de medroxiprogesterona. Entonces se tiene que tener especial cuidado con esto. Además que en terapia hormonal se ha visto que tiende a crear una disminución de la densidad ósea debido a la acción conjunta con los estrógenos y el tiempo prolongado que se usa. Siguiente, por favor. Por último, yo les hablaré de la píldora del día siguiente, en específico del levonorgestrel. Bueno, el cual está indicado para la prevención del embarazo después de tener una relación sexual sin protección o una falla anticonceptiva conocida. También debemos de recordar que este método no es de uso rutinario ni previene infecciones por VIH o de transmisión sexual, por lo cual el paciente debe darle un uso exclusivo de emergencia y un uso racional. Bueno, para hablarles del mecanismo, yo les puse un esquema en donde se van a presentar dos casos. En el primero se muestra una persona que tuvo relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual. Después de tener relaciones, la mujer tomó la píldora dentro del periodo establecido de 72 horas, por lo cual hubo una suprimición de la ovulación y no hubo un embarazo. Esto se debe a que inhibe el pico preovulatorio de la hormona luteinizante LH, impidiendo el desarrollo y la maduración folicular, por lo cual no hubo una liberación del óvulo. En cambio, en la parte inferior tenemos el caso de una mujer que tuvo relaciones sexuales, pero en un periodo muy cercano a la ovulación, por lo cual al tomar la píldora anticonceptiva ya habrá ocurrido la ovulación y la fecundación, lo que conlleva a un fallo en el método. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para hablarles del seguimiento, tenemos que decir que este método se tiene que usar dentro de las 72 horas posteriores a tener relaciones, pero incluso la OMS maneja que puede ser en un periodo de 120 horas, es decir, hasta 5 días después de tener relaciones. Después tenemos que si la persona está tomando la presentación de 2 comprimidos, el primer comprimido, como dije, es dentro de 72 horas y el segundo tiene que ser 12 horas posteriores a la primera toma, pero si la persona llega a vomitar dentro de un lapso de 2 horas posteriores a cualquier toma, debe de comunicarlo con su médico o incluso con el farmacéutico para poder discutir si debe de tomar la otra dosis. Otro punto muy importante es que si el paciente llega a experimentar un dolor abdominal bastante severo, de 3 a 5 semanas después de la toma de la píldora, es necesario acudir a una valoración médica. Dentro de los efectos reportados están los siguientes, que son mareos, cefalias, náuseas, dolor abdominal, diarrea, vómito, sangrado, pero es importante decir que estos tienen que desaparecer en un periodo de 48 horas. Y bueno, compañeros, esto sería todo de parte del equipo. Muchas gracias. Muy bien. Creo que su compañero hizo en el transcurso de la presentación un comentario acertado respecto a cómo se está visualizando en esta recién exposición una aplicación o un uso diferente, ¿no? de este tipo de productos hormonales en comparación a lo que vimos en el video, ¿no? de YouTube que compartieron sus compañeros recientemente. Si bien en esa presentación se comentaron varios aspectos que yo refiero así como funcionalmente, ¿no? O sea, lo que normalmente sucede en el organismo, me refiero al caso de las hormonas. También se comentaron algunos aspectos explicativos donde potencialmente relucía este caso, el de la anticoncepción, además de algunos usos, por ejemplo, para verificar o coadyuvar el tratamiento para algunos tipos de cáncer.
Aquí más bien en la exposición de hoy tenemos así como muy teledirigido el uso, y entonces pues aquí se comentaron pues algunos de los principales grupos, ¿no? Entonces pues queda abierto el foro para preguntas o comentarios hacia el equipo. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna probabilidad de que ocurra un embarazo ectópico con la post-day? De hecho, fue lo que les mencioné, que en dado caso que se experimente dolor abdominal severo, de 3 a 5 semanas, tiene que acudir a valoración porque es muy posible que la persona tenga un embarazo ectópico. Y de hecho está reportado que hasta un 2% de las mujeres que consumieron el post-day pueden tener un embarazo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que ahora en el tiempo el uso de este tipo de terapia de anticoncepción, pues de emergencia o del día siguiente, también no recuerdo si se verbalizó así como tal, pero tiene también ya un uso asociado, por ejemplo, a agresiones o ataques sexuales, ¿no? Entonces, ha habido algunas publicaciones que refieren esta situación de no hacer el uso consciente. No me acuerdo cómo lo dijo al final su compañera, ¿no? Pero o sea, como que una persona que solicita este método, o sea, pues en teoría debe serlo muy honesta, ¿no? Que debe de plantear efectivamente una necesidad del por qué, y no necesariamente solo por una situación así como deliberada. Preguntas, comentarios, ¿alguien por ahí quiere hacer alguno? Sí, justo de lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, los gestágenos también ya los están utilizando para algunas terapias. Por ejemplo, en personas los están probando para personas con algunas, le llaman falicias, creo, algo así, que son como estos fetiches raros que pueden llegar a tener, porque decían que un fetiche se vuelve falicia ya cuando es un deseo enfermo. Entonces decía que ya se estaba probando estos gestágenos, pero que aún no estaba como 100% regulado, pero sí, o sea, en la última década se les está dando como mayor importancia a todos estos grupos farmacológicos. Sí, y justo también comentabas el caso, digo, mirando un poquito también el tema anterior junto con de las terapias hormonales que fueron trasladándose de los usos que se les conocía como terapias de reemplazo hormonal, cuando, por ejemplo, había insuficiencias hormonales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ciertas hormonas características o diferenciadoras, perdón, de los rasgos sexuales, ¿no? O sea, femeninos o masculinos, a eso voy. Porque, por ejemplo, en las mujeres que clínicamente no podían, digamos, empezar ya a, permíteme decirlo así, ¿no? Ante el fenómeno de la pérdida de la capacidad, por ejemplo, de la menstruación. ¿Se acuerdan que pues es muy de los más populares? Y que en un dado momento pues requiere de un reemplazo hormonal, porque pues necesitamos hacer que lo pase lo menos mal posible, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de una cirugía en donde se retira útero, ovarios, imagínense esta descompensación, ahí tenemos otra terapia de reemplazo, ¿no? Pero a donde quería llegar es que este tipo de estrategias ya tienen otro alcance, y su compañero lo mencionaba, por ejemplo, para las terapias hormonales para el cambio de sexo. Sí, entonces,
Esto parece ser más seguro hoy en día en el uso de este tipo de agentes que en este caso pueden ser utilizados, como lo decíamos, en otras enfermedades, en ciertos perfiles poblacionales, ¿no? O sea, tenemos ya publicaciones, por ejemplo, que hablan del elevado riesgo de enfermedades neuropatías y de riesgo cardiovascular incrementado en aquellas poblaciones que transitan por una conversión de sexo por el uso de agentes hormonales a tempranas edades. Y cuando digo tempranas edades es porque es un derecho poderlo hacer en algunos territorios europeos o estadounidenses. Algunos estados permiten el tránsito o el cambio de sexo basado en el consumo de hormonas en adolescentes. O sea, esto ya plantea otras cuestiones y que creen muchas clínicas para precisamente avaladas por FDA o por las entidades regulatorias que correspondan, están lideradas ni más ni menos que por farmacéuticos. O sea, porque hay especialistas en esto, en el manejo de hormonales, precisamente para este uso. Entonces ya no es ni a lo mejor el endocrinólogo o el ginecólogo. O sea, tenemos aquí nuevas oportunidades. Pero bueno, ¿alguna pregunta, comentario para el equipo? Yo aquí me colé, pero ¿alguna cuestión que quieran comentar con el equipo? Bueno, a lo mejor ya tiene hambre. Bueno, vamos a dejarle aquí ya para rendir culto a los alimentos y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, profe. De acuerdo, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Provecho, bien, bye. Gracias, nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Aprovecho.
you.